Perfecto. Entonces vamos a continuar con las funciones lógicas. En este caso vamos a mirar dos funciones adicionales, la función lógica y la función lógica O. María Elena, buenos días. Bueno, entonces vamos a revisar este ejercicio. Vamos a revisar este ejercicio. Este archivo se llama funciones y anidados 2. Entonces dice lo siguiente. Esto fue como un examen de admisión que se realizó a unos estudiantes que van a ingresar posiblemente a dos programas, a sociales, ciencias sociales y ciencias exactas. Para eso los evaluaron en tres, digamos así como materias o tipos pues de criterios, que son verbal, matemáticas y lógica. Eso fue lo que se hizo con esos aspirantes. Entonces dice, los criterios de aceptación para cada programa son los siguientes. Entonces mire lo que dice. El candidato es aceptado a ciencias sociales si obtuvo más o igual al 80% en verbal, en el criterio verbal, y en lógica más o igual del 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me inscribí para el programa de sociales, pues me van a evaluar en verbal y me van a evaluar en lógica. Matemáticas en este caso no es importante, ¿sí? Puede obtener el puntaje que sea. Fundamental, tener más o igual del 80% en verbal y más o igual del 80% en lógica. Para sociales. Para los que se escribieron en exactas les están pidiendo lógica. Ahí ya no es importante verbal. ¿Y qué les están pidiendo? Que estaba en la universidad. De lo contrario, pues no lo van a aceptar. Hasta ahí es claro el ejercicio. ¿O hay de pronto alguna inquietud? Sí, es claro, profe. Perfecto, Luis, gracias. Bueno, entonces ya identificamos eso. ¿Qué necesitamos? Obviamente, que el sistema nos devuelva si fue aceptado o no es aceptado en la institución. Entonces, aquí nos estamos encontrando con lo siguiente. Nosotros la clase anterior trabajamos la función lógica sí, simple, y la función lógica sí anidada. Entonces nos dábamos cuenta que podíamos cómo evaluar diferentes alternativas que se nos presentaban en cierto ejercicio. Entonces, por ejemplo, estaba el de los códigos o estaba el de las letras, que si lo que era acá era A, entonces valía tanto, que si no era A era porque posiblemente era B, entonces ese B valía tanto. Acá nos cambian el ejercicio, porque ya nos están diciendo que hay que ir a evaluar un cierto valor, verificar que se cumpla con otro cierto criterio y verificar obviamente que se cumpla con N criterios, con 2, 3, 4, los criterios que sean. Entonces acá es donde nos damos cuenta que no es autosuficiente la función lógica así, sino que también necesitamos del apoyo de otra función lógica que puede ser o I o puede ser O. Recuerden que entre las funciones lógicas sí o, de las funciones lógicas de Excel, perdón, tenemos diferentes funciones, ahí se van a desplegar. Cambiar, falso, no, sí, sí, punto conjunto, sí, punto error, sí, punto nd, verdadero, x o y ahí están. Entonces, en este caso, entramos a verificar estas funciones y o, que hacen parte también de ese grupo de funciones lógicas de Excel. Bueno, entonces, ¿cuándo utilizo y? Cuando los valores lógicos se deben cumplir todos.
ahí utilizo y. Cuando los valores lógicos se deben cumplir todos. ¿Y cuándo utilizo o? Cuando los valores lógicos más bien, cuando con un solo valor lógico entonces, ¿qué pasa en estas dos opciones? En I me dice, cuando los valores lógicos todos se deben cumplir. O sea, todas las condiciones que me establecen se deben cumplir, son de carácter obligatorio. Y O me da la alternativa, cuando uno de todos esos valores lógicos se cumpla. Entonces ya tengo opciones, ya tengo opciones. Ah, si se cumple acá, listo, perfecto. Bueno, si no se cumple este, pero de pronto se cumple este de acá, listo, perfecto. Ve, no se cumplió este de acá ni este de acá, pero se cumplió este tercero, listo. Entonces tengo alternativa. Con I estoy obligado a que cada uno de esos valores lógicos que yo represente obligatoriamente se tienen que cumplir. Entonces, ¿qué pasaría acá? ¿O qué pensarían ustedes? ¿Cuál sería la función a utilizar, la I o la O? Debe ser I, porque tiene que cumplir los dos requisitos. Correcto, muy bien. Entonces, en este caso, identificamos que me van a aceptar a mí si yo me metí a ciencias sociales, si cumplo esto, mire, verbal más superior o igual al 80% y lógica igual o superior al 80%. Entonces, ¿qué? Me están obligando a que debo cumplir con todos los criterios. Me están obligando. Nosotros lo vamos a aceptar a usted. Si usted se metió a sociales, debe tener más o igual del 80% y en lógica. Matemáticas no nos interesa. Esta se volvió opcional, pero realmente me están obligando a que debo estar matriculado en el programa de sociales, debo tener más o igual del 80% en verbal y tengo que tener más o igual al 80% en lógica. Si yo cumplo con esos tres criterios, me acepta. De lo contrario, nada. Chao. Ahora lo mismo pasa para exactas. Entonces, en este caso, la función lógica que vamos a utilizar es sí, porque y dice que todos los valores lógicos se deben cumplir. No me sirve O porque ella dice que cualquiera de todos. Entonces, aquí si habláramos de esto, todos pasarían, porque mire que aquí están hablando de los mismos programas, sociales y exactas. Y solo con que se hubiera registrado en sociales, ya pasaría. Aquí lo único que de pronto nos podría cambiar de que no pase es que de pronto esté en un programa de sistemas o de artes o de deportes o de naturales, pero de resto se nos daría para que todos los aceptaran, porque mire que acá nos pasaron el listado de sociales y exactas. Entonces, vamos a utilizar I. Si yo trabajara solamente con la función, miren lo que va a suceder. Si yo trabajara solamente con la función I, que es una función lógica, mira lo que pide la función I. Valor lógico 1, punto y coma, valor lógico 2, puntos suspensivos. O sea, que puedo tener dentro de la función diferentes valores lógicos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que decirle esto. Mire lo que sucedería si yo solamente utilizara la función I. Yo le diría, vea, si lo que hay aquí es mayor o igual al 80%, valor lógico 1, y vamos para el valor lógico 2, y lo que hay aquí es mayor o igual al 80%, y necesito el tercero para saber en qué programa se metió esa persona, y en el programa es igual a sociales, entonces mire que le estoy diciendo a la función lógica I, vea, esos son los tres posibles valores lógicos que usted debe evaluar. Si esos tres valores se cumplen, van a aceptarlo. Pero mire lo que sucedería si yo solamente dejo esta función I. Mire lo que va a suceder. Me va a devolver falso o verdadero. Mire, ¿por qué le devolvió falso aquí? Porque no cumplió ninguno.
Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer de que esa persona, digamos, sí cumplió. Entonces le voy a colocar acá 80, le voy a colocar a 80 y ya pues están sociales, me tiene que decir que verdadero. O sea que mire que esa persona ya cumplió. Ahora dañémosla. Voy a colocarle acá 79. No cumpliría. Con solo ese que no cumplió, falso. Pero entonces miren que si yo obtuviera este resultado como tal, pues sería fácil, sería como complicado de interpretar. Si por ejemplo se le pasan esta tabla, ya vea, esta es la lista de admitidos. Y usted dijo, pucha, falso, ¿cómo así? Entonces ya nos damos cuenta que solamente la función lógica ahí no es suficiente para yo poder determinar esa condición con la que de pronto para mí va a ser más sencillo identificar, que me diga si fue aceptado, aceptado, denegado, etcétera, etcétera. Entonces, es por esa razón que vamos a utilizar también la función lógica sí, para que sí, apenas evalúe con la función lógica y esos argumentos, me diga si lo aceptaron o no lo aceptaron. Ahora, miren lo que pasaría si yo colocara O. O. Miren lo que va a suceder. Ya, de una es verdadero. ¿Por qué? Entonces él viene y evalúa. Como yo le dije a él, vea, evalúeme BB17 que sea mayor o igual al 80%. Vámonos para acá, para B. No cumplió ahí. Baila. Se viene para la otra. De 17 mayor o igual al 80%. Correcto, 80%, ya de una. Ni siquiera evalúa el siguiente argumento, ni siquiera evalúa el siguiente valor lógico. Ahora pongámoslo también a perder acá, 60. Y mire que me sigue dando con el verdadero. ¿Por qué? Porque por el lado de allá en verbal, no. En lógica, tampoco. Pero se inscribió en sociales. Correcto, aceptado. Ahora mire lo único que para lo no me determinaría o me diría falso, que de pronto me cambien el programa. Ve, este muchacho no se inscribió para sociales, sino para artes, un ejemplo. Sería la única forma. Pero fue porque no cumplió con ninguno de los argumentos, ni con verbal, ni con lógica, ni con el programa. Entonces miren que lo es más permisivo, digámoslo así. Pues permisivo lo digo acá es porque se vuelve más flexible frente a la determinación de los valores que yo estoy utilizando. Entonces en este caso y en este tipo de universidad, yo creo que esta universidad es la de la nacional que es tan exigente en esa parte. Entonces estoy utilizando la función lógica y aquí de una me va a decir que no. ¿Por qué? No cumplió por acá. Ya, con uno que no cumpla, ya la función de una ni siquiera evalúa lo demás. Entonces, volvamos a poner a cumplir. 80, 90, todavía no ha cumplido. ¿Por qué? Porque el programa se inscribió a un programa que no se tuvo en cuenta. Ah, bueno, si le cambiamos el programa nuevamente, ahí ya nos dio. Perdón. Listo. Entonces, ahora sí, fusionemos eso de tal manera que ya no me diga verdadero o falso, porque ustedes ya se dieron cuenta que si utilizo y solito o solito, lo que me va a devolver es un verdadero o me va a devolver un falso. Y eso no es autosuficiente o no es suficiente para yo poder determinar lo que necesitamos buscar ahí, que es si lo aceptan o no lo aceptan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la función lógica sí. Sí. Ahora, ¿cuál va a ser la prueba lógica para para ese sí? Pues va a ser la función lógica I. ¿Y cómo habíamos construido el I? Como lo hicimos ahorita. Listo, entonces póngale cuidado, vamos a evaluar el primer programa. ¿Cuál es el primer programa? Ciencias sociales. Listo. Entonces, para ciencias sociales, iniciemos con este. Ahí el orden de los factores no le va a alterar el resultado. Si usted se inscribió para sociales, y recuerden que ahí no hay problema con las mayúsculas y minúsculas. Esas funciones lógicas no son susceptibles de mayúsculas y minúsculas. Si usted se inscribió para sociales, entonces el siguiente valor lógico es que en verbal saque más o igual del 80%. Y también debe sacar en lógica más o igual del 80%. Miren que ahí ya terminé todos los valores lógicos del I. Cierro el paréntesis.
Esto se convirtió, todo esto se convirtió en la prueba lógica del sí. ¿Qué va a suceder si eso se cumple? ¿Qué va a suceder? Valor sí verdadero. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si se metió en sociales, si en verbal es más o igual del 80% y en lógica es más o igual del 80%? ¿Qué va a suceder si todo eso se cumple? Aceptado. Muy bien, aceptado, aceptado. Listo. Si yo la dejara ahí, perfecto, eso funcionaría. Pero ¿qué pasaría ahí? Que solamente me va a aceptar solamente a los de qué? A los de sociales. Y se me quedarían por fuera los de exactas. Entonces ahí tengo que anidar otro sí para que me evalúe los de exactas. Entonces yo le digo punto y coma, estoy en el valor sí falso de este sí. Entonces como necesitamos anidar otro sí, llamo al sí. Y llamo nuevamente al qué? Al I. ¿Por qué? Porque ya vamos a evaluar a los de exactas. Entonces yo le digo, vea, si usted en el programa se matriculó para exactas y usted en matemáticas, recuerden que para exactas pide matemáticas y lógicas, ya verbal no es importante. Y usted en matemáticas saca más o igual del 80% y en lógica saca más o igual del 80%, cierro el paréntesis de este I, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucedería ahí en ese caso? Que es aceptado igualmente. Muy bien, que es, Eumiri, ¿cómo así que es aceptado otra vez? Claro, este aceptado, recuerden que sería para los que se matricularon en exactas, y este aceptado sería para los que se matricularon en sociales, correcto. ¿Y qué pasa si no es ni para sociales ni para exacta y no cumple con esos argumentos? Valor sí falso. No aceptado. Perdió. Matricúlese en otra universidad. Ahí estaríamos cumpliendo con los argumentos. Y ojo, miren que todo lo evalué en las celdas de la fila E17. Yo no puedo que como estoy evaluando exactas, entonces me vaya por allá donde hay unas exactas. No, porque es que recuerden, lo más importante cuando ustedes estén trabajando este tipo de funciones es que ustedes tienen que evaluar todo sobre el primer, o sea, sobre la fila donde están generando la función. Y vuelvan y tienen que recordar algo que es importantísimo. Realmente a mí no me interesan los valores que hay acá. Ah, es que ahí está el de sociales. No importa, porque eso en el tiempo puede cambiar. Y hoy es sociales, pero mañana está el de exactas. Y hoy está el candidato 1 y mañana está el candidato 100 que obtuvo otros valores diferentes. Entonces a mí no me interesa si aquí hay un 80, si aquí hay un 15, si acá hay un 100. Eso es lo de menos, en eso es lo que ustedes menos se deben fijar. Ya con esta validación que ustedes acaban de hacer, eso es funcional para lo que pase ahí. Démosle enter a ver qué va a suceder. Listo. Aquí voy a arrastrar y vamos a mirar quién aceptaron y quiénes no aceptaron. Mire todos los no aceptados. Ya ahorita evaluamos cualquiera. Miremos este. Aceptado. Miremos por qué. 89, muy bien. ¿Cuál era? Lógicas. Verbal. 89, él debía sacar mínimo 80. Aquí no interesa, la perdió, pero no interesa. Aquí también cumplió con el otro criterio, ya lleva 2. Y obviamente se matriculó para sociales. Correcto. Ahora miren lo que pasaría si este aspirante, que es el número 32, no hubiera querido sociales sino exactas. ¿Qué pasaría? ¿Quedaría aceptado o no aceptado? No aceptado. No aceptado. ¿Por qué? Muy bien, porque no cumplió con el requisito que le exigía en matemáticas. Este de acá. De una, aquí evaluó este y como es un I, dijo, ah, usted no cumplió, ya, paila, no aceptado. Él ni siquiera evalúa esto. Entonces, ¿por qué? Porque él hace lo siguiente. ¿E48 es igual a sociales? No, acá está exactas, ya, de una, me negaría.
Pero como tengo un cianidad, entonces se viene para acá. ¿E48 es igual a exacta? Sí. Está muy grande, venga, lo reduzco para que lo analicemos. Ahora un poquitico más la celda. Aquí. Entonces él se viene. ¿E48 es igual a sociales? No. Entonces se viene para acá, para el valor falso. Y vuelve y evalúa que hay otro sí. ¿E48 es igual a exactas? Sí. Viene y evalúa el siguiente criterio. ¿C48 es mayor o igual al 80%? No. Listo, se viene para acá de uno y me resuelve. No aceptado. Así es como trabaja la función. Ahora, si vuelve y lo cambia a sociales, le dijo que es aceptado, miremos. ¿E48 es igual a sociales? Sí. ¿B48 es mayor o igual al 80%? Sí. Sigue evaluando. ¿D48 es mayor o igual al 80%? Correcto. Valor sí verdadero de este primer sí. Listo. Y si yo le cambiara cualquier dato aquí, por ejemplo, aquí no fue el 89, sino el 79, obviamente no me lo va a aceptar, porque ya no cumplió. Tiene que cumplir con los tres argumentos. Así y de esta manera es que trabajamos con las funciones lógicas sí o este es. Mírenlo ahí un momentico. Y si tienen alguna, ya vamos a hacer otro ejercicio. Si tienen alguna pregunta o duda, con mucho gusto. Son funciones muy útiles. Eso se ve mucho cuando necesitan, no sé, evaluar tipo de población, vulnerabilidades, bueno, etcétera, etcétera. Es una función muy interesante porque se presta para hacer un análisis de ciertos datos que llegan a esas matrices o a esas bases de datos que ustedes tienen, donde ustedes de pronto necesitan sacar elementos que calculen o que digan si tal cosa, si lo colocan en un rango, es que es población vulnerable, madre cabeza de hogar, entonces colóquele tal puntaje, si no, entonces puede ser población vulnerable, pero es que es afrocolombiano, entonces colóquele tal puntaje. ¿Sí ven? Entonces, para ese tipo de situaciones, estas funciones cumplen, digamos, como esa función, esa funcionalidad. Ahí está. No sé si tengan alguna pregunta, duda. Hasta ahí ya vamos a hacer otro ejercicio. No, claro, profe. Bueno, Viviana, voy a abrir, creo que yo lo miro. Correcto. Entonces, este se va a presentar para dos posibles escenarios. Mírenlo ahí. Acá yo dejé una imagen, era pues como para que supiera el resultado final que le debe dar acá. De acuerdo, esto lo vamos a organizar bien, que quede con un decimal. Entonces, mire lo que me están pidiendo. Si la nota es mayor a 0 o igual, ¿cómo es? Si la nota es mayor a 0, perdón, mayor o igual a 0 y menor que 2, pierde. Entonces yo voy a colocar eso acá. Si la nota es mayor o igual a 0 y menor que 2, entonces pierde. Voy a sacar esos valores ahí. Ahora dice, si la nota es mayor o igual a 2 y menor o igual que 2,9, habilita. Si la nota es mayor o igual que 3, si la nota es mayor o igual que 3 y menor o igual que 0, perdón, que 5,0, entonces gana. Si la nota es superior a 5, es un error de digitación. Ahí la tenemos, error de digitación. Entonces aquí nos estamos dando cuenta, 1, 2, pierde, 3, ese quedó acá en este, de 3 y 5, gana, habilita, gana, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos evaluar eso. Esta se nos puede presentar para dos escenarios. Se nos puede presentar para un sí anidado solito, función lógica sí anidada, o también se nos puede prestar para un sí y. ¿Por qué un sí y?
porque mire lo que me están pidiendo. Rangos, entre tanto y tanto, entonces podría utilizar un i. Lo vamos a hacer de las dos maneras para que ustedes vean cómo se puede emplear. Entonces voy a iniciar, digamos, con el cianidado solito, con el cianidado. Entonces yo le digo, igual sí. Prueba lógica, pues la prueba lógica es esta nota. Si la nota es menor, voy a empezar acá. Bueno, como yo lo voy a manejar con un cianidado, pónganle mucha atención, como lo voy a manejar con un cianidado, ahí está. Entonces, miren que yo ya establecí las escalas de 0 a 2, de 2 a 2,9, de 3 a 5 y mayores que 5. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como lo voy a manejar con un cianidado, entonces, como yo ya tengo mis escalas, tomo de referencia los valores mayores de cada escala. Entonces, vamos a mirar cómo se trabajaría ahí. Entonces, yo le digo, sí, la nota que hay aquí es menor a esta primera escala de acá, a 2, entonces la persona pierde. De lo contrario, sí, la nota que hay acá, como no me deja seleccionarla porque ya me ocupo, entonces le voy a colocar la celda. Si la nota que hay ahí es menor o igual a 2,9, entonces habilita. De lo contrario, si la nota que hay aquí es menor o igual que 5, entonces gana. De lo contrario, error de digitación. O yo podría decir, sí, la nota que hay aquí es mayor que 5, entonces error de digitación. Y de lo contrario, pues déjeme vacío o colóqueme 0 o déjeme más bien vacío, porque recuerden que necesito el valor sí falso de este último sí. ¿Cuántos paréntesis cierro? 1, 2 y 3. Hay 4 porque acá está el verdecito. Entonces, cuando yo empiezo a cerrarlos, él me coloca los colores correspondientes a los paréntesis que abrí. Y el último que voy a cerrar es de color negro. Ahí lo tengo. Entonces, miren que este es un cianidado donde evalué esas posibles escalas. Le dije que si la nota era menor a 2, pues perdía. Que si no era que porque podría haber sucedido que él hubiera sacado menos o igual de 2,9, que significa que habilita. Pero también si no era ni esto, era porque podía haber sacado menos de 5. Entonces, ¿qué pasaba? Que ganaba. Y se me podría generar un siguiente escenario y era que de pronto por error me hubieran digitado más de 5. Entonces, eso se supone que es un error de digitación. Evaluemos a ver. Ahí nos quedó. Entonces, si yo empiezo a probar acá, 2,5 se supone que habilita. Mírenlo, acá está. Correcto. 3, pasó raspado, pero pasó. Perfecto. 5, sigue ganando. 1, perdió. Listo. Error, digité 6,1 y era 3,1. Error de digitación, correcto, me quedó bien validadito. Dudas, preguntas hasta ahí. Miren a ver. Entonces uno podría preguntarse lo siguiente, uno dice, venga, pero ¿cómo así? Venga, yo ensancho un poquitico más le voy a reducir un poquitico para que me nos cargue ahí. Uno podría preguntarse, venga, ¿cómo así? 2,9, 1 es menor o igual que 2,9. Pero recuerden que por eso es que yo empiezo con la escala más pequeña. De la escala pequeña va subiendo la escala. Porque si yo colocara acá de una vez menores a 5 gana, pues todos ganarían, porque 1 es menor que 5. Entonces, por eso es que siempre debo empezar con la escala de menor a mayor. Entonces, ¿qué hace Excel? Evalúa B4, 6,1. 6,1 es menor que 2. No, señor, se viene para acá. 6,1 es menor que 2,9 o igual que 2,9. No, señor, se viene para acá.
6,1 es menor o igual que 5. No, señor, se viene para acá. 6,1 es mayor que 5. Claro que sí. Me devuelve error de digitación. Entonces, de esa forma es que evalúa Excel. Ahora yo coloco 3,8. 3,8 es menor que 2. No, señor, se viene para acá. 3,8 es menor o igual que 2,9. No, señor, se viene para acá. 3,8 es menor o igual que 5. Sí. Ah, entonces gana. Porque recuerden que siempre Excel trabaja de izquierda a derecha. Él cuando ejecuta su función, empieza a revisar de izquierda a derecha. Entonces es por esa razón que hace ese proceso. Y ahí está. Mírenla nuevamente. Entonces, esta sería la primera opción. Ya la vamos a hacer con un sí. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? ¿Inquietudes? Bien, bueno. La vamos a hacer con la opción de I. Porque esta también se puede resolver con I. Voy a colocarla acá al ladito. Entonces, como tengo escalas, tengo valores entre, miren, tengo valores entre, miren. Entonces, este se presta para que yo lo pueda hacer con un CI. ¿Y por qué con un CI? Porque el valor entre obliga a que debe estar entre el rango mínimo y un rango máximo. Entonces, debe ser con I. Porque si lo hiciera con O, entonces tendría la alternativa de que todo fuera mayor que ese número o inferior a ese número. Entonces, por ejemplo, aquí si yo colocara un O, 5 cumpliría con este rango, es mayor o igual a que 0. Y menos 5 me cumpliría porque es menor que 2. Entonces, en este caso me toca hacerlo con un sí. Entonces, llamo la función sí, llamo la función y empiezo. Si lo que hay aquí es mayor o igual que 0 y lo que hay aquí es menor que 2, cierro el paréntesis de ese i, ¿qué pasaría? Ah, pues que pierde. Ahora sigue la siguiente escala. Otra vez sí, no se les vaya a olvidar. Otra vez i. Ah, bueno, entonces puede que no sea esto, entonces puede ser que sea esta nota mayor o igual que 2 y esta nota menor o igual que 2,9. ¿Y qué pasa? Cierro el paréntesis del i. ¿Y qué pasa si es eso? Ah, pues que habilita. Pero puede pasar otro escenario. ¿Cuál? Ah, entonces que puede ser que esta nota sea mayor o igual que 3 y esta nota, mire que todo se evalúa sobre ese B4. El error común es que a veces empiezan a evaluar sobre de ahí celdas para abajo. No, porque es que usted, vuelvo y le repito, acá ahora hay un 3,8, pero posiblemente después haya un 0, o posiblemente después haya un 5, o un 4,3. Entonces yo todo lo tengo que evaluar sobre esa nota. Y si es mayor o igual que 3, o puede ser menor o igual que 5. Mire que ahí le estoy estableciendo los rangos. ¿Qué pasa si es eso? Ah, pues que gana. ¿Y qué pasa si no se cumple con nada de eso? Ah, pues que error de digitación. Porque ese sería el valor. Error de digitación. ¿Cuántos paréntesis cierro? Miremos. 1, 2, 3. Ahí se cerró el último que es de color negrito. Vamos a mirarla. Debemos tener los mismos resultados. Eso tiene que dar igualito. Probemos. 1,5. Correcto. 1. Correcto. 2,5. Habilita. Correcto.
3, gana. 5, gana. 4 con 3, gana. 5 con 1, error de digitación. Correcto. Y miren que esta la resolví con un sí, porque tenía valores entre este y con estos datos, valores lógicos internos, lo que está haciendo es que está validando que sean mayores o iguales que 0 y menores que 2. ¿Sí ven? Está validando ese rango. Esta sería la otra opción de resolver ese ejercicio. Mírenlo ahí. Ahora nos vamos. Bueno, venga, miremos este. Que yo quería evaluar. -1. Pues se supone que sería un error de digitación. Miren la diferencia del 1 a este. Realmente perdió, pero más que perder, es un error de digitación. Este por qué lo habló de forma correcta y este por qué no. ¿Por qué creerían ustedes? Miremos nuevamente este. Y miremos este. ¿Qué pensarían ustedes que tendríamos que organizarle a ese? Porque realmente pierde -1, pero puede ser que para el profe que estaba digitando ahí la nota se haya equivocado. Por ejemplo, el estudiante sacó 3,5 y por error digitó ahí digitó el menos y entonces mire lo que sucedió. De una vez le dijo, ese muchacho perdió y le van a pasar la materia perdida a ese pelado, a esa niña, cuando de pronto fue un error que él, por digitar, por estar digitando rápido, le colocó un -3. Este no lo devolvió correcto, error de digitación, ojo. Recuerde que las notas van entre 0 y 2 y menos de 2. Este de una me dijo pierde y este puede ser un error de digitación. ¿Qué le podríamos mejorar a ese para que nos diga? No, eso es un error de digitación. ¿Qué pensarían ustedes frente a este primer elemento amarillo que tengo acá? Es mayor o igual que 0 y menor que 2. Sería colocarle menor a 0. Correcto. ¿El error? Muy bien, ¿en dónde? ¿Al final o al inicio? Al final. Si tú lo colocas al final, no te lo va a evaluar porque va de una a mirar. -3, -3 es menor que 2, sí, de una. Entonces, muy bien, es colocar eso, pero al principio, porque recuerden que cuando trabajo con cianidados, debo iniciar con los valores más pequeños y de ahí para arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que coloco aquí. Yo le digo, si B4 es menor que 0, entonces es porque es un error de digitación. De lo contrario, ya ahí sigue bien. Si B4 es menor que 2, pierde, y aquí lo que me haría falta cerrar sería otro paréntesis. Miremos a ver. Muy bien, eso sería todo. Vuelvo y actualizo mi función y ahí quedó. Mire lo que hizo. Evaluó. Venga, yo aumento un poquitico esto para que la evaluemos. Acá está. B4 es menor que 0, viene acá, claro. -3,5 es menor que 0, pum, me devuelve error de digitación. Ahora voy a colocarle 0. No, ya no 0, no es que se haya equivocado, no hizo nada o desertó. Entonces miremos, B4 vale 0, 0 es menor que 0, no señor, se viene para acá. 0 es menor que 2, sí señor, ahora sí, pierde. Y listo, y ahí finalizaría la función. Correcto. Lo único que nos hacía falta era evaluar todo lo que fuera de diferente de 0. Mire que este me toca repetirlo, tanto para los valores que van a ser negativos como para los valores que van a estar por encima del 5. Mire que ahí en ese caso me tocó repetir como los, digámoslo entre comillas, repetir el error de digitación, porque realmente me toca establecerle a ese cianidado esa condición, mientras que aquí sí fue más contundente. Él ya sabía qué valores iba a evaluar y solamente lo hice con un error de digitación. Pero cualquiera de las dos es válida. ¿Eso depende de qué?
de la lógica con la que usted trabaje la función. Solamente dependes de eso. ¿Qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes tienen? Pues yo creo que hay que hacer una observación necesaria y es tener muy claro bien todas las consideraciones que se van a tener en cuenta para poderlas ordenar. Correcto. Porque como lo acabamos de ver aquí, digamos, no es lo mismo colocarle el último si es menor de 0 al final, porque Ajá. como sabemos que Excel evalúa, es de izquierda a derecha, entonces hay que tener Correcto. muy claro esa consideración para que cuando vayamos a hacer nosotros un ejercicio similar, pues no vayamos a incurrir en errores. Correcto, Luis. Por eso fue que, miren, yo saqué la tablita como acá y traté de organizarla así, de menor a mayor. Porque recuerden que Excel siempre va a trabajar de izquierda a derecha, Luis lo dijo ahí, eso es vital recordarlo. No se trata de colocar los valores donde caigan, porque como él siempre va a entrar a revisar de izquierda a derecha, entonces si yo hubiera colocado, voy a cambiarlo acá, si yo hubiera colocado si al final, pues mire lo que va a suceder. Digamos acá, entonces, en vez de este punto y coma, hubiera metido ese sí del menor a 0. Venga, miremos. Entonces voy a actualizar. Vamos a ver. -3. Uy, ¿cómo así? Pero si yo validé, yo me acuerdo que yo coloqué que si eran menores de 0, me tenían que colocar error de digitación. Nada, ¿qué hizo aquí? Él estaba evaluando -3. Entonces se viene de izquierda a derecha. -3 es menor que 2. Claro, es correcto. -3 es menor que 2. Me devuelve esto. Ni siquiera se viene a evaluar que este era el error real. Esa era la validación real. Él ya no viene ahí porque como ya lo encontró, ya me devolvió, ya finaliza la función. Entonces miren lo importante que decía ahorita Luis, de acomodar y de ajustar primero esos valores, cómo van a quedar organizados en mi escala, de tal manera que cuando yo ejecute la función sea capaz de ir a interpretar y leer de forma correcta esa validación. Entonces miren lo importante que no se trata de colocarlos, porque a veces uno se encuentra, Eumir, mira que no me quiere dar. Entonces uno va y evalúa la función y claro, tienen valores alternos. Entonces tienen por acá un valor más grande que otro que están analizando acá. Claro, ese valor grande aquí se le comió todo. Es como si yo invirtiera acá el menor a 5. Ah, es que voy a empezar con ese porque es muy bonito. Ojalá que todos ganen. Entonces yo empiezo aquí. Gana. Un ejemplo. Ya de una todos ganaron. Vean. ¿Por qué? Porque él viene y evalúa de izquierda a derecha. Y en este caso tengo un -3. -3 es menor que 5. Claro. Ah, listo, ganó. Ya. De una encuentro que la función está trabajando correctamente. No, la función no está trabajando mal. La función está trabajando correctamente. Usted fue lo que hizo, que estableció un valor grande para que evaluara una condición verdadera cuando realmente tenía que empezar con una escala de menor a mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Listo, voy aquí nuevamente a pasarla para que nos quede. Entonces esa sería la función. Voy a copiárselas ahí en el chat. Para que la tengan. Ahora vamos a evaluar este siguiente de acá. Este también ya, mire que se hace ya no con valores de pronto tan numéricos, sino que ya son como cadenas de texto. Entonces también está la imagen del resultado que se esperaba obtenerse. Vamos a mirar si realmente se da. Entonces, ¿qué me están diciendo hoy? Para el valor tenga en cuenta lo siguiente. Él le va a entregar aquí un valor de acuerdo como a unas características de viaje o de lugar o bueno, etcétera. Entonces dice, si el destino es Cartagena o Santa Marta o el hotel es Olimar, el valor será de 850.000.
Pero también puede suceder que usted haya escogido el hotel es Luna Park o el transporte es aéreo, entonces el valor será 620.000. Entonces miren que aquí ya me están dando opciones dentro de cada una de esas columnas, dentro de cada uno de esos valores. O usted se puede ir para Cartagena o Santa Marta, o puede escoger el Hotel Solimar y usted tendrá que pagar 850.000. O usted escoge tal hotel y se va por vuelo aéreo, entonces se le va a rebajar el valor. Digamos que esa es como entonces vamos a mirarlo y ya sabemos que hay un si anidado me sirve, pero siempre y cuando también vaya con la función lógica o. Porque mire que son posibles opciones. Entonces ahí ya no me están obligando de que yo tengo que escoger Cartagena y Santa Marta, porque sería imposible que viajara a los dos sitios en el mismo momento. Primero tendría que ir a uno y luego al otro. No es el que me divida o alguna cosa. Sería imposible hacer eso. Entonces, en este caso son alternativas. Entonces yo le digo, vea, si el destino es Cartagena o el destino es Santa Marta o el hotel es Solimar, recuerden que debo colocar entre comillas porque son cadenas de texto, pero no es hotel, sino Solimar. Y el hotel es Solimar, ya me dieron las opciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que debo pagar 850.000. No coloco entre comillas porque es un valor numérico, y mucho menos si fuera a hacer una operación. Ojo, si yo fuera a hacer una operación, coja ese valor y súmelo y divídalo por tal cosa, no se puede colocar entre comillas. De lo contrario, ¿qué puede suceder? Que usted haya escogido otro plan. Entonces, sí, o. Si el hotel es Luna Park, ahí recuerden que yo puedo colocar todo en mayúscula, no importa. Luna Park, o el transporte es aéreo, ojo, hay que utilicé ahí. ¿Cómo es que se llama ese elemento? Como en las cartas. Esos son comodín para diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Más que eso, mire que todo lo escribí en mayúscula y mire que en Para la no hay tilde. mayúsculas ni minúsculas. Es para lo de la tilde. Para la Muy tilde. bien. Y esto es un comodín, el signo de interrogación, es para evitar que si de pronto en la base de datos le colocaron la tilde o no le colocaron la tilde, yo no tenga el problema cuando él me evalúe. Entonces yo ya le dije a él, vea, yo no sé si en esa base de datos, porque eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Yo no sé si en esa base de datos colocaron tilde o no, espero que sí, por ortografía, pero si no, me evito el dolor de cabeza, de igual forma evalúe. Entonces ahí estoy omitiendo si lo colocaron o no lo colocaron con tilde. Si entonces es Luna Park o aéreo, entonces usted va a pagar 620.000. De lo contrario, pues se irá gratis o no, porque entonces no va a poder viajar. Listo, miremos a ver. Entonces por acá vemos que no nos dio este de acá. ¿Por qué creen? Entonces yo no evalúo este, ojo. El error es que yo corrijo esta. Yo voy y corrijo esa. Yo voy, corrijo esa y las demás ¿qué? Entonces si en algún momento vuelve y me sucede esto aquí, entonces tengo que, no, yo cambio desde la primera y miro a ver qué fue lo que me pudo haber sucedido, porque aquí se supone que este iba para Cali, nada que ver con las validaciones. Para el Hotel Hilton tampoco tiene nada que ver, pero él sí iba por transporte aéreo, entonces se supone que debería pagar 620.000 y me devolvió que nada, que cero. Miren a ver qué pudo haber sucedido ahí. Entonces yo lo que hago es siempre corrijo la primera función y vuelvo y actualizo.
¿Por qué será que este no me quiere dar? Aquí pues no tuvo nada en cuenta de eso porque ni fue Cartagena, ni Santa Marta, ni el hotel fue el Solimar, correcto, se vino para acá y evalúo. C9, o sea, el hotel es igual a Luna Park, nada que ver. Entonces vino y evaluó la segunda. D9 es igual a aéreo, sí, es igual a aéreo. Y como estoy utilizando la función lógica O, con que se cumpla cualquiera de esos valores lógicos, se supone pues que me debe funcionar. Entonces, en este caso, debería haberme dicho que debía pagar 620.000 y no, me dijo que cero. ¿Cuál pensarían ustedes que puede ser el error? Vamos a corregirla desde el primero. ¿Qué pensarían? A ver. Entonces, vea, yo que reviso. Para mí esta función quedó bien validada, quedó bien validada. ¿Qué podría ser? Errores en la digitación. Pero entonces aquí hicimos algo y fue que utilizamos para la tilde en aéreo un comodín con el mismo objetivo de que si lo habían digitado con tilde, digamos aquí, si esto cambiara, aquí tampoco de igual forma no debería afectarme porque pues cumplió con el Hotel Cartagena, pero cambiémosle el destino, coloquémosle Pereira y también me dio cero, miren, y debería estar funcionando, porque el hecho de que me le hayan quitado la tilde no significa, para eso utilicé el comodín, ¿cierto? Entonces, ¿qué se puede estar presentando en esa base de datos? Ahora le voy a colocar la tilde a ver si el comodín fue que no funcionó o qué. Nada. Y voy a volverle a colocar la tilde a este. ¿Ya la pillaron o nada? Ustedes recuerdan los comodines, ¿cierto? Entonces déjenme decirles lo siguiente. Tenemos este comodín y tenemos este comodín. Y esos comodines son funcionales. Este comodín lo que hace es que me reemplaza un carácter en un carácter cualquiera, número, letra, tilde, sin tilde. Y este comodín lo que hace es que me reemplaza una serie de cadenas con espacios, sin espacios, una sola letra, muchas letras, etcétera, etcétera. Estos comodines son funcionales cuando nosotros estamos trabajando con funciones estadísticas, con funciones matemáticas, con funciones de conteo, con funciones de sumar puntos sí, de promedio punto sí, punto conjunto, etcétera, etcétera. Pero, pero, y esas son también muy funcionales en filtros básicos, filtros avanzados que también los vimos en su momento. Pero en las funciones lógicas, estos comodines se vuelven no funcionales, no operativos. Entonces miren que cuando yo le quité la tilde a este, porque yo también hubiera podido pensar, venga, es que de pronto tiene espacio al final, pero mire que esto no tiene espacio al final, ni espacio al principio, porque eso también me hubiera podido afectar. Miren, yo puedo colocar aéreo, vamos a ver, voy a colocar el espacio y mire que de una no me dio, porque como tiene un carácter al final que es el espacio, pues ya ustedes saben que Excel lo está interpretando como un texto totalmente diferente. Entonces, acá es donde hay veces como que vienen como uno dice, venga, ¿por qué le colocan esto a Excel y por qué deja de ser funcional si es tan operativo? ¿Sí? Porque realmente estos comodines son muy operativos.
Entonces, ¿qué pasa? Que si yo vengo y le digo no, aéreo no, colóquemele cualquier cosa, de una ya me di cuenta que no funcionó. Porque ya sabemos que no, por aquí no cumplió, pero debería haberme cumplido por el transporte aéreo. Entonces, va a viajar por avión, entonces pague 620.000, vaya para donde vaya. Pero miren que aquí el comodín sí no es operativo. En las funciones lógicas no se puede hacer uso de comodines. Ahí sí hay que colocar el elemento como está escrito. Entonces, ahí en esos casos, la recomendación que yo hago, mire que yo me va a solucionar el problema, la recomendación que yo hago es, primero evalúen sus bases de datos, mire cómo fueron digitadas. Entonces, yo, por ejemplo, generalmente tengo la, la característica, la opción de siempre aplicar filtros y revisar los elementos cómo fueron digitados, porque aquí yo me doy cuenta. Si por acá me digitaron un aéreo sin tilde, entonces cuando yo venga acá, mire, ahí me doy cuenta. Entonces, ¿yo qué hago? Yo primero limpio eso. Entonces, yo llego, reemplazar, entonces yo le digo, vea, todo lo que encuentre usted sin tilde, colóquemelo con tilde, reemplazar todos, él allá me corrige, y ya organicé de tal manera que agrupé esos textos que de pronto estaban diferentes. Manizales me lo colocaron como Manila. No, señores, Manizales. Entonces corrijo todo eso. Entonces yo por eso miro en el filtro qué nombrecitos me da, porque a veces es más fácil. Aquí pues era muy cortico, era fácil de identificarlos, pero cuando usted tiene el listado de 2.000, 3.000 registros, pues usted lo hace con filtro, porque pues de igual forma le van a aparecer, pero usted se van a dar cuenta aquí con los filtros si de pronto utilizaron o Manizales con S y era con Z, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es que depuren la base de datos para que cuando utilicen la función lógica sí, determinen los valores de forma correcta y no vayan a tener ese problema. Claro, porque es que uno ve esto, entonces ya me ha sucedido que me escriben y me dicen, no, mire, usted me dijo que los comodines y yo lo hago y lo hago. ¿Dónde lo está utilizando? Un ejemplo, lo estoy utilizando en las funciones lógicas. Claro, en las funciones lógicas no son operativos. Entonces ahí es donde vienen a veces las controversias de, pues uno que enseña esto, uno dice, venga, pero ¿por qué tan raro los desarrolladores no hace que sea tan funcional? Lo que pasa es que uno se supone que como son funciones lógicas, pues deben ser 100% precisas. Entonces, de pronto eso es lo que hace que el comodín se vuelva obsoleto ahí. Eso era lo que quería que viéramos y eso es, pues, era el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Cómo vieron ese funcionamiento de esas lógicas? Profe, pues yo considero lo siguiente, por ejemplo, antes de implementar una función o algo que nosotros queramos hacer en Excel, como hacer pruebas para que eso nos confirme si la función o el desarrollo de la función está bien escrita, Correcto. para evitar pues que vayamos a cometer errores, ¿cierto? Y en este caso que acabamos de ver, este último ejemplo, se me ocurre que yo podría agregar columnas en las cuales me permita que automáticamente me corrijan esos errores de digitación, por ejemplo. Y ya También, después la función la valido solamente con esa columna con esa donde yo... columna. Correcto, correcto. Muchas gracias, profe. Muy bueno todo. Bueno, me alegra Luis, muchas gracias por su comentario. Muy bien, yo a veces me topo con bases de datos que me envían ustedes, los compañeros, para revisar, porque a veces se les presenta como esas dificultades y están trabajando y eso como que se enredan y no me da. Entonces, venga a ver si tengo por acá una base de datos extremadamente grande. Venga a ver si la tengo por acá, la del COVID. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Eso que está diciendo Luis, yo suelo hacerlo. ¿Por qué? Porque eso a veces le genera, mire, por ejemplo, eso es una matriz muy, 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 muy demasiadamente grande. Entonces, a veces
llega uno todo emocionado y aplica la función y eso no sirve. Entonces, lo primero es, antes de que borren perdón, de pronto vayan a borrar algo que ya tienen estructurado, inserten una columnita, eso no les quita nada, hagan la prueba con la función y ojo, prueben con todo. En un solo campo, usted no necesita ponerse a ir a cambiar allá porque después dice, fue pucha, ¿dónde fue que hice cambios? No, me tiré la base de datos, entonces cierran el archivo, ya les dio rabia porque perdieron 1 hora, 2 horas. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Hagan todos los cambios en un solo campo o agreguen al final y hacen las pruebas. Venga, entonces si no es acá, entonces venga, yo pruebo. Ah, ya funcionó por acá, venga, yo pruebo con ese valor, correcto. Bueno, entonces cambiémoslo acá y entonces porque también se puede dar que no sea acá el hotel, sino que sea Solimar. Entonces, correcto. Haga todas las pruebas en un solo registro. Si esa función es operativa y funcional, aquí le tiene que estar cambiando. Si hay algo malo, ella no le va a cambiar. Entonces ahí es donde entra usted a hacer la respectiva corrección o verificación para estar 100% de seguro que esa función ya es operativa y que usted ya la puede trabajar, la puede arrastrar y ya está tranquilo de que lo que coloquen ahí ya usted lo evaluó. Porque miren que cuando yo la arrastré, eso funcionó de una, pero nos dimos cuenta por allá, mire que aquí si no hubiera tenido ese valor, me hubiera dado todo, entonces nosotros quedamos contentos de que funcionó, en cuenta. Entonces usted tiene que hacer todas las pruebas en una sola fila, en un solo registro, y después de que ese registro usted ya le cambie todas las posibles variables y ese resultado le dé lo que usted está esperando, automáticamente ahí con una compañera el martes, perdón, me quedé un ratico y entonces yo le decía a ella, no recuerdo el nombre, creo que está conectada, yo le decía, cambia ya, colóquele ya otra fecha, entonces allá decía moderado, decía que se había pasado, pero yo le decía, haga la prueba ahí, Margarita, eso, con Margarita fue. Entonces yo le decía, haga la prueba Margarita ahí porque ahí nos vamos a dar cuenta si en esa columna donde está calculando está correctamente calculada a través de esa función, porque el hecho de que esté ahí, de pronto me cambie un dato, no significa que me está cambiando todos. Entonces, esas son las recomendaciones. Muchas gracias, Luis. No sé si tengan más preguntas, más dudas, ya les voy a compartir el link de la asistencia del día de hoy. Ya estamos por finalizar el curso, ya seguimos con tablas dinámicas y ahí culminamos el curso. Ya les voy a compartir acá. Venga, detengo aquí la grabación.